Muy bien, Tommy, alumnos de tercero y de quinto, vamos a seguir aprendiendo reglas ortográficas. El día de hoy, miércoles, nos toca el uso de la M y la N. ¿Cuándo debemos usar estas dos letras? Muchas veces nos confundimos. La regla ortográfica de nuestro material dice que la M va antes de la P o antes de la B y que debemos usar la letra N antes de la V o antes de la letra F. En su material aparece una historia, quiero que vayan leyendo conmigo y que notemos las palabras que están resaltadas como más negritas. La historia dice: los campesinos estaban preocupados por el cambio de tiempo. Los truenos habían empezado a retumbar, creaban una sinfonía en el cielo y el ambiente cargado anunciaba lluvia. Todas las siembras se perderían, todo el esfuerzo quedaría sin recompensa. La información transmitida en el noticiero los alegró. La tormenta se alejaba. Los campesinos invitaron a todos a celebrar. En esta historia hay unas palabras, como les decía, que aparecen remarcadas o con negrita. Yo las tengo acá en el pizarrón. Aparece la palabra campesinos. Veamos que acá se cumple la regla ortográfica. M antes de P. De este lado voy a poner el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. La palabra no podemos escribirla así. El sonido casi es similar, campesino o campesino. Pero acá estamos fallando en la regla ortográfica. No es de esta forma. La forma correcta es M antes de P. La segunda palabra que aparece es tiempo. Aquí aparece la M antes de la P. Luego está empezado. Igual aquí M antes de P. Retumbar. M antes de P. Si yo escribiera la palabra retumbar, casi se escucha igual. Retumbar, retumbar, casi se escucha igual, pero la regla ortográfica me dice que yo debo escribir antes de la letra B va una M, no una N. Entonces escribirlo de esta forma está mal escrito. Luego aparece en la historia la palabra ambiente, M también antes de B. Siembras, M antes de B. Recompensa, M antes de P. Entonces la regla ortográfica es que vamos a escribir la letra M antes de una P o antes de una B. Ahora, aparecían estas otras palabras también. La palabra sinfonía. Yo puedo escribir la palabra sinfonía de esta forma y casi se escucha igual, sinfonía, sinfonía. Pero la regla ortográfica me dice que no puedo escribir una M antes de la F. Cuando yo hago esto, estoy escribiendo de forma incorrecta. La forma correcta es M antes de F. Igual acá, información, N antes de F. Invitación, N antes de V. Si yo escribo invitación de esta manera, N antes de V, estoy escribiendo de forma incorrecta. Lo correcto es escribir N antes de V. Vuelvo a repetir entonces. La letra M la vamos a escribir antes de P y antes de B. La letra N la vamos a escribir antes de V y antes de F. Continuemos con la actividad número 1. En su material entonces busquemos la actividad número 1. Va a aparecer 4 cuadros de esta forma en nuestro material y la instrucción dice: recorta del periódico palabras con MB, MP, N, V y NF. Pégalas donde corresponde. Si ustedes no encuentran periódico o algún libro viejo en casa para poder recortarlas, las pueden escribir directamente como yo lo voy a hacer. Lo único
periódico como dice el material. Palabras con MB, por ejemplo la palabra cambio, acá aparece MB. La palabra siembra, M antes de B. La palabra timbre, M antes de B. Ustedes van a colocar cuantas palabras les quepan. Vamos a ir con palabras con MP. Por ejemplo, la palabra compadre, M antes de P. Otra palabra sería la palabra campo. Acá va la M antes de la P. Otra palabra sería campana, M antes de P. Ustedes buscan sus palabras diferentes a las mías y las colocan ahí, las pueden pegar o las pueden escribir. Ahora vamos con la N antes de V. Tengo acá la palabra invisible, N antes de V. La siguiente palabra invitado, N antes de V. Y la última palabra invencible, N antes de V. Ustedes busquen sus palabras. Vamos con el último cuadro de la actividad número 1. N antes de F. Tengo acá la palabra enfermo, N antes de F. La siguiente palabra infección, N antes de F. Y mi última palabra, la palabra confuso, N antes de F. Así terminamos entonces la actividad número 1. Ustedes deben de llenar sus cuadros o pegar palabras según corresponda. Vamos con la actividad número 2. Muy bien, estamos en la actividad número 2 de nuestro material. Está en la segunda hoja. La instrucción dice: escribe los nombres de los objetos dibujados. ¿Qué objetos aparecen ahí? En la primera línea, ¿qué objeto aparece ahí? Aparece un sombrero. La forma correcta de escribir sombrero es M antes de B. Sombrero. Esta es la forma correcta. Si yo lo escribo así de esta forma, N antes de B, está incorrecto. La forma correcta es esta. El siguiente dibujo es una invitación. Dice: te invito a una super fiesta. Entonces la palabra sería invitación. N antes de V, correcto. Pero si yo lo escribo de esta forma, invitación, no está correcto. La forma correcta es la que estoy poniendo arriba. El tercer dibujo es una campana. Campana. Así está correcto. Pero si yo lo escribo de esta forma, campana, está incorrecto. Y la última palabra, aparece un dibujo acá de una enfermera. Enfermera. Esta es la forma correcta. Si yo lo pongo así, enfermera, está incorrecto. Entonces chequen ustedes cómo escribieron las palabras. La forma correcta aparece en la línea de arriba. Vamos a la actividad número 3. Continuamos con la actividad número 3. La instrucción dice: ordena las sílabas para formar palabras y completa las oraciones. Y nos aparecen estas 4 palabras, pero están desordenadas. Acá aparece la oración, yo no la escribí, solo la línea para la respuesta. Pero la primera dice: mi madre se llama, y con estas sílabas tenemos que formar la palabra correcta. Aquí nos da una pista porque aparece una letra mayúscula. Quiere decir que la primera sílaba va a ser esta, am. ¿Qué palabra podemos formar o qué nombre podemos formar? Ustedes tomen su tiempo para hacerlo y luego vamos a ver si está de la manera correcta. Entonces, mi madre se llama, la respuesta correcta, Amparo, M antes de P. Acá dice: mañana
La tercera oración, un ratón cayó en la... ¿Qué palabra se formará acá? La respuesta correcta es trampa. Un ratón cayó en la trampa. M antes de P. Y la última oración dice, Marcos arma la tienda de... Y tenemos estas tres sílabas. Marcos arma la tienda de... Y la respuesta correcta es campaña. M antes de P. Muy bien, vamos a la actividad número 4. Estamos en la actividad número 4 de nuestro material. La instrucción dice, completa el crucigrama con las palabras que tengan las combinaciones estudiadas. Lee en voz alta las palabras que escribiste. Y nos da la instrucción para buscar las palabras de forma horizontal, que quiere decir así, horizontal, y vertical quiere decir hacia abajo. Número 1, horizontal. Acá está el 1. Debemos buscar la palabra que va acá. Persona que elabora trompetas. Tenemos 10 letras. La palabra tiene que tener 10 letras y tiene que ser cómo se llama la persona que elabora trompetas. Si ustedes no saben, pueden preguntarle a sus papás. Me interesaría que ustedes hicieran el crucigrama solitos, intentaran con lápiz y luego vean las respuestas que yo voy a poner acá, para que no simplemente lo copien, sino que ustedes piensen un poquito. Persona que elabora trompetas. Bueno, si no saben, búsquenlo en internet, busquen en el diccionario, pregúntenle a papá. La respuesta correcta es trompetero. Nos queda acabar. Persona que elabora trompetas, trompetero. Número 2. ¿Dónde está el número 2? Acá abajo. Dice sinónimo de comenzar. ¿Qué otra palabra podemos decir en lugar de comenzar? Un sinónimo es una palabra que significa lo mismo. En lugar de comenzar podemos decir la palabra empezar. El número 3 entonces nos dice masculino de campeona. Debemos buscar una palabra de 7 letras para establecer cuál es el masculino, es decir, refiriéndose a hombre. Si mujer se refiere campeona, ¿cómo se refiere a hombre? La palabra es campeón. Muy bien. Entonces terminamos todas las palabras horizontales. Ahora vamos con las verticales, las que van hacia abajo. Número 4. Instrumento musical que toca el tamborilero. Acá está el 4. Debemos buscar una palabra que empiece con T y que quepa en estos cuadros, que son 2, 4, 6 cuadros. Dice instrumento musical que toca el tamborilero. Empieza con T, es el tambor. Número 5. Alimento que incluye pan, carne, lechuga y mayonesa. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué alimento contiene estos ingredientes? Pan, carne, lechuga y mayonesa. ¿Son muy ricas y muy sabrosas? ¿Cuál es ese alimento? Acá en el número 5 ya tenemos algunas pistas. Hay una M, una E y una A. ¿Qué alimento será? Es una palabra larga. La respuesta es hamburguesa. Y nos queda acá. Y la última palabra es, el número 6 dice clase de palabra a la que pertenece María. Acá en el número 6. Y tenemos una O. ¿Qué palabra será? Dice clase de palabra a la que pertenece María. La respuesta es nombre. Muy bien. Si vemos, acá tenemos nuestra actividad número 5. Tenemos M antes de P. Muy bien. Acá tenemos M antes de B. Acá M antes de P. M antes de P. Y acá M antes de B. Muy bien. Así vamos a nuestra última actividad número
5. Nuestra última actividad del día de hoy es la actividad número 5. La instrucción en nuestro material que se escribe oraciones en las que emplees formas conjugadas de estos verbos y nos da 4 verbos: empatar, empujar, envidiar, ampliar, pero tienen que ser una forma conjugada, es decir, que las oraciones que vamos a escribir no tienen que llevar la palabra empatar, sino empataron, empatarán, tiene que ser una forma conjugada. Yo puse acá mis oraciones como ejemplo para que ustedes se guíen, pero no deben escribir las mismas oraciones, tienen que ser oraciones diferentes. Empecemos con el primer verbo, empatar. Yo puse acá Brasil y Argentina y acá está el verbo empataron el partido. Con el verbo empujar, mis primos empujaron la puerta. Con el verbo envidiar, las niñas envidiaron el vestido de Susi. Y por último, con el verbo ampliar, los abuelos ampliaron su casa. Entonces ustedes pueden guiarse con los ejemplos, pero no vayan a escribir las mismas oraciones, deben inventar otras oraciones, una con cada verbo, y si nos damos cuenta estamos utilizando la regla ortográfica aprendida: M antes de P, M antes de P, N antes de V, M antes de P. Así finalizamos nuestra clase de hoy y nos vemos el día de mañana.